Enseguida, Aníbal Carrillo Chávez sigue informando. De frente, con la noticia viva y sus protagonistas. Saludos a la audiencia de Radio Capital, Radio Pacífico Estéreo. Justamente estamos en este momento en una edición extraordinaria, diríamos, especial y sobre todo del nuevo año, en donde vamos a recorrer lo que ha sido en cuanto al análisis el año anterior y también las perspectivas que implica el año nuevo. Para ello queremos ratificar nuestro agradecimiento, nuestras consideraciones, nuestra amistad con el economista Alberto Acosta. Saludos desde Manabí, Radio Capital 105.7, mi estimado economista. Un muy buen día. Les saludo desde la península de Santa Elena. He tenido la oportunidad, luego de un año de aislamiento, de cuarentena, de salir a ver el mar por un par de días. Y eso alimenta la esperanza. Eso alimenta la fe en la vida y me da optimismo para seguir luchando. Pero no nos podemos olvidar que el año pasado es un año para no olvidar y que si no tomamos las debidas providencias, ese año se puede repetir una y otra vez. Yo catalogaría el año 2020 como una superproducción de terror. La humanidad, cual espectadora y actriz forzada, pareció inmersa en una película de terror que no ha terminado y que le confronta de forma brutal y global con la posibilidad cierta del fin de su existencia. Sin ser una película, siendo una dura realidad, es innegable que esta megaproducción ha estado en marcha desde hace mucho tiempo atrás. El virus del COVID o del coronavirus es solo otro capítulo, una pandemia como tantas otras y no solo pandemia sanitaria, nacida desde un entorno socioambiental deteriorado a pasos agigantados. La recesión económica ya se perfilaba desde el año anterior, desde el año 2019. La imparable marginación social y las crecientes brechas entre ricos y pobres, cargadas de violencias y autoritarismos intrínsecos, vienen de tragedias, pero sí los de escenas que vivimos en este año pasado, 2020, no son nuevas. El virus no creó nuestros dramas y tragedias, pero sí los está acelerando. Como en toda superproducción cinematográfica, el libreto, el capitalismo, anticipa las secuencias y el director, el capital, coordina el ritmo, coordina el espacio, coordina el sonido y la iluminación, coordina los vestuarios y los maquillajes y coordina el tono y el color. Así se desenvuelve el argumento centrado en garantizar la acumulación capitalista a un ritmo cada vez más frenético, organizado todo alrededor de la codicia. Los efectos especiales de tanta destrucción, cada vez más reales, rebasan los sanitarios. Son políticos, son económicos, energéticos, alimentarios, culturales y son, por supuesto, ecológicos. Semejante trama multifacética y sistémica anticipa una verdadera debacle civilizatoria. Salir del terror demanda guiones que superen eufemismos y medias verdades. Aceptemos que vivimos en un colapso climático, no en un simple cambio del clima, que bien sabemos ha variado continuamente en la larguísima historia geológica de la Tierra. Tal colapso no emerge solo del antropoceno, lo fraguó el capitaloceno, siempre racista y siempre patriarcal. La memoria, por más dura que sea, es clave para escapar de tanto terror y miedo. La intolerancia a los parches y falsas soluciones permitirá construir otros escenarios. Y la rebeldía nos transformará en actores y directores de otras películas, donde la vida digna esté garantizada para humanos y no humanos. De lo contrario, esta superproducción del terror rebasará al virus y se mantendrá por tiempo indefinido en cartelera. Es el momento de actuar para que superemos la pandemia del coronavirus
y todas las otras pandemias tan propias del capitalismo. Que la salud nos acompañe. Definitivamente hemos escuchado con mucha atención y también prácticamente vamos a seguir dando lectura a este importante artículo del cual se basa este diálogo. Pero hay cierto extracto que me llama la atención y como que usted coincide o podría estar de acuerdo, empezar de que esta pandemia, de que el coronavirus fue creado, fue ocasionado. Vamos por ahí, economista. Bueno, mire, el coronavirus no surge de la nada. El coronavirus no surge de un simple laboratorio en China o en algún otro lugar del mundo. Eso es parte de las teorías de la conspiración. El coronavirus surge de la destrucción de la naturaleza. El 70% de los virus que están afectando a la humanidad en los últimos 30 años son virus zoonóticos, que provienen de la destrucción del hábitat y que se trasladan de animales a seres humanos. Por eso hablamos de zoonóticos. Es otro virus. Y si no entendemos eso, creo que como el ébola, por ejemplo, que surge de la destrucción de la biodiversidad en distintas zonas de África. Y este también es otro virus. Y si no entendemos eso, creo que estamos a puertas de tener una superproducción de terror continuada por muchos años, con situaciones similares o peores con cada vez mayor frecuencia. Si no entendemos el mensaje del coronavirus, me temo que la humanidad ha comenzado a transitar ya en sus últimas épocas sobre la faz de la Tierra. Es importante entender que el coronavirus es el resultado de la acción provocada por la destrucción que estamos ocasionando permanentemente sobre la naturaleza. La destrucción de los mares, por ejemplo, llenos de plástico. Hay islas gigantescas de plástico en los océanos. La isla más dura, la parte más dura de la isla más grande, tiene una superficie superior a la superficie del Perú y está en el norte del Pacífico. Y esto se extiende por todo lado. La destrucción que estamos ocasionando a nivel mundial en términos de agua y de salud es algo que también debería hacernos a nosotros reflexionar. La destrucción del aire, la destrucción de las fuentes de agua y todo eso que constituye la base de la vida está en riesgo porque hay grupos reducidos de la población que pretenden acumular cada vez más. Frente a eso, esperamos respuestas que surjan desde los derechos de la naturaleza estrechamente vinculados a los derechos humanos. Justicia social y justicia ecológica van de la mano. La una no puede ir lejos de la otra. Estamos en diálogo con el economista Alberto Acosta. Yendo más atrás o hilando fino, también se especula, se dice, se muestra de que también son intereses creados por pero sus grupos más ricos que de alguna manera quieren es llevar el control también son del ser por parte de las sociedades del mundo que de alguna manera quieren con que el virus fue control normal del ser de la sociedad del mundo quiere hacer traerme al lugar origen. Yo no coincido y de los otros de que el virus accionan tantas en un laboratorio. Ese es el realismo. De la visión, resultados quiere hacer de la distracción de la orígenes de virus y de la destrucción de virus que accionan tantas pandemias dentro propios del realismo. Ese virus, esto que hay resultados, ¿qué es lo de la destrucción de la bio? Cuando el virus de la destrucción de mía, por marzo del año pasado. Hay una veces loca que hay ir una vacuna. Yo desde la vacuna cuando activada se transformó en una pandemia la gente ya por marzo primero del año para acumular pero carrera loca también conseguir una en la luz, pero una política no nacional simplemente por volar a la gente sino para los primeros para acumular dinero y para tener una prioridad en la lucha geovacuna no internacional y tuvo la solidaridad en la mira de acción política de esa nacional, empresas de los países que buscaban la enorme miopía, sino ese negocio de externos países, el tema de la primero para en la disputa geopolítica que llega nacional y otros de afines de este nuestro, pero una enorme miopía poblacional que se paga una deuda tarde. Son que ahorraban, por ejemplo, para comprar virus, las vacunas que la crisis, seguramente afines de la red y para el resto de ya se vivía en el mucho más tarde. Son en el tenemos que planear.
virus no toca la crisis. El año 2000 ya está 2015. La tremenda económica ya se complicada la situación de empleo. Esto y en el resto del país por el Ecuador y tenía su esencia de adecuadas desde el año económico 14, 2015. Esto es lo que nosotros tenemos que complicar la situación, analizar y esto se agudinativo. El virus por la ausencia de adecuadas políticas económicas. Adentro, a Ese contexto es lo que prácticamente tenemos que discutir y analizar, buscar las alternativas. Coronavirus, definitivamente entonces fue un gran, y ahora Alberto Casado o el del Ecuador como anillo prácticamente al turno, esta turno ya es presidente en menos de una manera fue un pretexto o le cayó un anillo al dedo al régimen, mencionar al gobierno de turno, al presidente que en meses concluye el periodo de al que la población podríamos para algunos ejemplos dramáticos un criterio como el hecho de haber aprovechado la pandemia de que la población está simplemente razones para el subsidio a los recursos y atender un criterio económico productivo nacional, lógico, simple, 2010, razones fiscales para disponer de recursos, trató de atender la deuda externa, porque no acciones del Fondo Monetario Internacional incremento el año anterior, el 2010, recordimos en el Fondo Monetario, el gobierno ya trató de normar los subsidios, por práctica pudo impulsar el incremento paso a el 12 al 15%, y el gobierno sigue hablo del Fondo Monetario Nacional, una enorme mina a la asociación de los política pobres, el que impidió dar paso echándose de vandalismo y el gobierno paso a la aprovechando en la pandemia elimina el gobierno a los morenos, el dejándose de la pandemia, sí, aprovechando los de pandemia, da toda la flexibilización laboral en el sector, problemas en el sector público, ecológico, el gobierno de Moreno, de todo, aprovechándose es una verdadera, sí, forzada económica, extractivismo, realidad, de toda la minería. Este gobierno, en una problema, está como se les dice, problemas ecológicos, amarrando, y no sobre la embarcación, para que el Estado económico. Esa es la amarrado que vivimos. Y este liberalismo de Moreno está divulgación de amarrando los tratados de embarcación para que tenga gobierno de Correa un último amarrado gobierno de Moreno. Dirección al neoliberalismo, 10 años, la dirección negará de los bonos de economía contra pagarla costosamente por el acuerdo con Correa y luego también por el gobierno de transformar como 10 años instancias en la vez pagados al Fondo Monetario la economía para pagar la deuda. Comenzamos a el año 2000 Monetario Internacional Correa transformado cuando el prestamista de último a pedir cada vez más amarrados al Fondo de Colocar Internacional a donde comenzamos a dólares en financiación 2000 nacional con la firma de un Correa cuando él se ha estado al fondo quiere a pedir el gobierno de Moreno con el con el gobierno por 2.000 millones del 2010 en el mercado financiero internacional de firma de un TLC con los que no tienen unidos que ahora el gobierno de Moreno comercio ya quedó abierta con ello también Correa cuando el 2016 TLC el tratado bancos en comercio con el alguien dirá que no tienen control el Banco Central del Ecuador. Esos son elementos que tenemos que tener en consideración. Y se presenta que hará es volver a que la banca privada controle el Banco Central del Ecuador. Esos son elementos que tenemos que tener en consideración. Y se presenta con enorme entusiasmo el hecho de que el Ecuador tiene la mayor reserva monetaria internacional de los últimos 20 años, más de 7.000 millones de dólares. Moneda sana, pueblo enfermo. Ya sabemos qué es lo que pasó en la historia del país hace 100 años cuando esto estaba en marcha. Moneda sana, pueblo enfermo. Un pueblo que enfermo y todo tiene dignidad y sabrá protestar. Estamos en diálogo con el economista Alberto Acosta. Economista, en esta edición, en este programa, en este análisis, si podemos utilizar los términos del vocabulario del común de la gente para explicarle, por ejemplo, porque se escucha bastante lo de la autonomía del Banco Central. ¿Cuáles son los pros y los contras? Bueno, uno diría que si el Banco Central es autónomo, va a haber una política económica neutra, tecnocrática, ajustada a lo que manda el sentido común de la economía. Pero aquí hay un problema gravísimo. El sinónimo de economía es política. No hay economía sin política. Cuando alguien le dice que hay una política técnica para resolver los problemas en el ámbito económico, le está vendiendo una visión política de la economía. La más perversa de todas, porque cierra la puerta a posibles alternativas. Una primera cosa, entonces, no hay aquel manejo técnico, neutro, bueno para todos. No hay política. Menos aún en el manejo del Banco Central. En segundo lugar, la experiencia.
Ya tuvimos un banco central autónomo, independiente, con una junta monetaria que a la postre estaba controlada por los banqueros. Allá vamos a caminar. Es una suerte de privatización del Banco Central lo que se quiere impulsar. Y claro, todo esto para sostener a la dolarización como el gran objetivo nacional. Yo no estoy diciendo que hay que salir de la dolarización, pero pensemos un ratito. ¿Cuál es el objetivo de una economía? Que la gente viva bien, que la gente tenga acceso a la salud, que tenga acceso a la educación, que tenga acceso a la vivienda, que pueda trabajar, que la gente pueda incluso ser alegre y feliz en su vida. Pero no, aquí todo es primero la dolarización. Es como poner adelante la carreta y detrás empujando los caballos. Eso no funciona. No es que hay que salir de la dolarización, pero lo que hay es que salir de aquellas visiones que nos mantienen atados a una serie de posiciones ortodoxas, tradicionales, conservadoras, para que nada cambie. No, no. Aquí necesitamos un golpe de timón, un cambio de rumbo. De lo contrario, como leía yo en ese pequeño texto que usted me invitó a presentar, volveremos a seguir por la misma senda de esta superproducción del terror, en la cual el capítulo del coronavirus es apenas uno de una larga serie. Permítame el seguir en forma cronológica cuando le escucha a usted hablar de la dolarización. Entonces, y su reflexión sería, cuando el país adoptó, asumió la dolarización, entiendo que hubo ganadores y claro, el pueblo perdedor. Y en este caso puede haber también ganadores otra vez o los mismos nuevos ganadores si hay la desdolarización. Mire, la desdolarización constituye un tema muy complejo. No se trata aquí de impulsar una desdolarización y menos aún como se hizo al avanzar hacia la dolarización. Disculpe el término, a lo bruto. Y a lo bruto se golpeó al pueblo ecuatoriano. Salir de la dolarización en el mismo esquema de irrespeto, de impreparación, de abuso, la ausencia de planificación sería terrible. Eso no se puede tolerar. Pero sí se podría pensar, por ejemplo, en tener una moneda paralela, el dinero electrónico, no para salir de la dolarización, sino para oxigenar la economía ecuatoriana. ¿Y cómo apuntalar ese dinero electrónico? Con credibilidad, con confianza y aprendiendo experiencias a nivel mundial. Porque recordemos que luego de que se introdujo la dolarización en el Ecuador, salvo El Salvador, ningún otro país en América Latina optó por la dolarización. Porque es una camisa de fuerza, es muy rígida. Y para sostener la dolarización, la sociedad tiene que hacer enormes sacrificios. ¿Qué estamos buscando este rato para sostener la dolarización? El ingreso de dólares, que es evidente. Tienen que venir dólares, sea por inversión extranjera, por endeudamiento externo que tiene límites, igual límites tiene la inversión extranjera. El famoso colchón, ¿no? ¿Sí? O las exportaciones. ¿Y cómo nos volvemos competitivos para exportar más? Sobreexplotando la mano de obra, flexibilización laboral, y la naturaleza, ampliación de los extractivismos, la megaminería, el petróleo, la agroindustria, y creemos que esa es la solución de los problemas. No, estamos cavando nuestra propia tumba. En la medida que no demos un golpe de timón, los problemas van a estar presentes. Y no se olvide un asunto. Esto es importante tener en cuenta. Este rato, las elecciones despiertan esperanza, expectativa. Son una suerte de placebo. Estamos entusiasmados. Vamos a elegir a quién resolverá nuestros problemas. Cuidado, nos vamos a equivocar, porque a la vuelta de la esquina los problemas van a estar ahí y aumentados por varias razones. Primero, porque no se los asumió con la seriedad en el gobierno de Moreno. Ausencia de solidaridad, entre otros temas que podría mencionar. Segundo, porque al estar amarrados al Fondo Monetario Internacional, las políticas serán recesivas y generarán más pobreza, más miseria. Y en tercer lugar, porque la reacción de la sociedad, cuando ya no haya las limitaciones propias del coronavirus, se va a expresar en las calles y plazas de una forma contundente, más allá del gobierno que gane en las próximas elecciones. Entonces, incorporando sus mismos términos, para salir del terror de estos guiones, no prevalece o no se invoca la esperanza precisamente en los próximos comicios, en las próximas elecciones. No existe
el actor que puede ejecutar esa nueva esperanza para el país? Mire, yo no creo que haya ningún candidato que tenga la capacidad para dar esas respuestas. No digo que no haya que participar en las elecciones, digo que hay que elegir las personas que nos den mayores opciones. Hay una serie de incertidumbres y certezas. Una certeza, sin lugar a dudas, es, por ejemplo, voy a dar un par de casos concretos, que si gana el candidato banquero Guillermo Lasso, gana la política económica de Lenín Moreno, sin lugar a dudas. Si gana el candidato impuesto por Rafael Correa, el títere de Rafael Correa, se intentará volver a lo que era anteriormente, pero ya no hay la plata. Esa es la parte del engaño en esa candidatura, hacernos creer que se va a volver a lo que se estaba en el año 2014. Eso ya pasó, no hay la bonanza petrolera. Y entonces ese gobierno también terminará atado al Fondo Monetario Internacional y al Tratado de Libre Comercio. Yo creo que esas son cosas que no nos podemos olvidar. Y a un Tratado de Libre Comercio firmó Correa en el 2016, dejó abierta la puerta a los TLCs. Y en ese escenario, de una u otra manera, se seguirá por la senda neoliberal. La candidatura que yo creo podría interpretar un sentir popular mucho más potente es la de Yacu Pérez, pero falta todavía que el candidato aterrice en propuestas concretas sobre varios aspectos. Ya sabemos del qué. Entendemos su propuesta y su visión de defender la naturaleza, con la cual coincido, pero falta decirnos el cómo se va a enfrentar el tema de la falta de empleo, para reducir la pobreza, para afectar la excesiva concentración de la riqueza. Son cuestiones que hay que discutir. Si no discutimos eso y si no damos respuestas a esos retos enormes, no se olviden, en poco tiempo habrá las masas en las calles reclamando justicia, reclamando libertad, exigiendo una verdadera democracia, que existirá solo cuando haya justicia social y justicia ecológica. En esta edición especial estamos con el entrevistado de la hora, el economista Alberto Acosta. Hablando ya del candidato Yacu Pérez, ¿no cree usted que tampoco le alcanza las reservas, el sistema económico, lo que usted hace un momento aludía de que en las bonanzas de los años 14 no están las condiciones para el éxito de ese candidato, de ese gobierno? Y en el caso de Yacu Pérez, ¿en qué se sustenta, en qué se respaldaría entonces para aplicar con, políticas económicas de bienestar? Cuando también él habla, por ejemplo, de exportar el agua, cuando también habla de cuestiones virtuales, entonces a cierto punto ese discurso un poco confunde. Bueno, verá, en primer lugar, yo no soy partidario del planteamiento de exportar agua como tal, ¿ya? Yo creo que eso fue un exabrupto, una declaración no adecuadamente pensada. El tema del agua virtual sí es interesante. En teoría, ¿Existe? existe ese concepto, existe el concepto de agua virtual. ¿Cuánta agua está en los bananos? ¿Cuánta agua está en las piñas? ¿Cuánta agua está en el café o en el cacao? O sea, ¿Cuánta un agua está? agregado, ¿no? Claro, está ahí agregado. ¿Y cuánto agua de esa agua nos pagan en realidad? Nos pagan la biodiversidad que está ahí agregada, nos pagan los nutrientes que están agregados. Son temas interesantes sobre Oiga, los que habría que profundizar. Lamentablemente en este país hay un entonces afán falta de mejor destrozar información. hay un afán de destrozar, al contrario, sin debatir las cuestiones de fondo. Por ejemplo, yo coincido con el planteamiento, que también es de Yacu Pérez, de Andrés Arauz, de la renta básica universal sin condiciones, pero no hacer financiada con dinero electrónico. A ser pagada con dinero electrónico es otra cosa. ¿De dónde saldría el financiamiento? Del bolsillo de los que más ganan y que más tienen. Estas propuestas ya existen en varias partes del planeta, no es nueva. En España, por ejemplo, ya hay un estudio y se está discutiendo en el Congreso de los Diputados en España la posibilidad de introducir la renta básica universal sin condiciones, que va a ser financiada ¿por quiénes? Por el 20% más rico de la población. Ellos financian la renta básica universal sin condiciones. Todos reciben, pero quienes más ganan y más tienen, contribuyen más. Y en el caso concreto, Proporcional. claro, proporcionalmente, el que más gana tiene que pagar más. Por ejemplo, el impuesto a la renta, pagamos, quienes tienen la renta más alta llegan a pagar hasta el 35%. ¿Por qué no subir ese impuesto más arriba? No el 35, 45, 50. ¿Quién gana más tiene un ingreso superior al del presidente de la República, que pague un mayor impuesto a la renta?
claro y preciso. ¿Por qué no incrementar el impuesto a la renta de los 300 grupos económicos más grandes y pasar del 25 al 35%? Tendríamos 700 millones de dólares. ¿Por qué no pensar en una contribución especial extraordinaria de un 5% sobre el patrimonio de los 300 grupos económicos más grandes, que de acuerdo al SRI, en el año 2019, bordeaba los 48.200 millones de dólares? 5%, ya estaríamos hablando de 2.400 millones de dólares. Una cantidad importante para que empiece el próximo gobierno. Si hubiera un poco de responsabilidad, solidaridad y seriedad en el gobierno de Moreno y en la Asamblea Nacional, se debería pensar en una ley que garantice que el próximo gobierno empiece con estos ingresos adicionales. Y ese dinero tiene que canalizarse, no en términos así amplios, $1,000 por familia, no. Hay que canalizar esos recursos hacia la producción, a la producción de campesinas y campesinos, a la producción de artesanos, de pescadores artesanales, favorecer todo lo que se vende proveniente de esa producción de la economía popular y solidaria en los mercados populares. Entonces, ese podría ser un entorno, un esquema muy potente, y habría que pensar en algunos impuestos adicionales. Aquí se asusta la gente cuando se habla de impuestos y sufre la gente, los que tienen plata, por supuesto, porque los sectores populares no llegan a pagar esos impuestos. Las telefónicas tienen utilidades anuales. Óigame bien los datos. Utilidades anuales sobre patrimonio neto de más del 90%. Más del 90%. Hay empresas que tienen utilidades de más del 20% al año. Estamos en una economía dolarizada. Ya pasó la época del sucre. Es una economía dolarizada. ¿Por qué no un impuesto especial a esas ganancias extraordinarias? ¿Por qué no un impuesto especial a la banca, que ganó como nunca con Correa y siguió ganando como nunca con Moreno, y que incluso ha tenido enormes utilidades en esta época de la pandemia del coronavirus? Yo creo que hay que buscar mecanismos, no tanto para flexibilizar el trabajo, porque eso me parece la sobreexplotación de la mano de obra, sino para flexibilizar el capital. Tenemos que bajar las tasas de interés sustantivamente, 13, 14, 20%. Eso no sostiene la producción de nadie, eso es imposible, salvo que se dediquen al contrabando, a la trata de personas, al narcotráfico, esas cosas ilícitas. Tenemos que pensar en reducir las tasas de interés. ¿Y cómo hacerlo? Medidas administrativas, sí. Medidas de política económica, sí. Y conformando un gran pool de banca pública, las bancas del Estado de Desarrollo, el BIES, el Banco del Pacífico, para romper el monopolio, el oligopolio, con perdón, el término concreto es oligopolio, pocos bancos controlando el mercado financiero internacional. 5 bancos controlan más del 60% de todo el negocio financiero. Y si se vende el Banco del Pacífico a un banco privado, nacional o extranjero, al precio que sea, eso no es lo de fondo, con transparencia o sin transparencia, se permitirá que la banca tenga un poder mucho mayor, y eso es algo que no se puede tolerar de ninguna manera. El objetivo no es ni sostener una moneda sana con un pueblo pobre, ni sostener una banca rica con un aparato productivo empobrecido, deteriorado. Tenemos que dar un cambio en las prioridades. La prioridad es atender la salud, la educación, el ingreso, el trabajo, la vivienda de la gente, y no simplemente los ingresos de los grandes grupos económicos. ¿Acaso, y yendo en los términos de usted que utilizó al inicio como intro de una producción de cine, yo diría, lo que está pasando actualmente y lo que está aplicando en política económica el ministro Pozo, esa película no la vimos ya en el 2004, 2005? Exactamente, es una repetición de la misma película económica. Aquí no se trata aquí simplemente de decir, veamos qué pasa, a lo mejor resulta, tenga paciencia. Alguna gente me dice eso, economista, tenga paciencia, veamos si funciona. Yo les digo, tengo algo de memoria. La primera carta de intención con el Fondo Monetario Internacional se suscribió en el año 1961. Suscribimos 9 hasta julio del año 1972. Aplicando las políticas del Fondo Monetario Internacional, no resolvimos los problemas. Llegó el boom petrolero y comenzamos a resolver los problemas.
Volvimos al Fondo Monetario Internacional en el año 1983 y firmamos 9 cartas de intención hasta el año 2003. Solo otro buque petrolero nos permitió salir de esta situación. Y regresamos al Fondo Monetario Internacional en el año 2019 con la primera carta de intención que firma el gobierno del presidente Moreno y la actual de septiembre del año 2020. Ya sabemos qué tipo de política económica impone el Fondo Monetario Internacional, que en este caso va a ser mucho más duro, porque el Fondo Monetario Internacional ha terminado como el prestamista de última instancia. Ecuador este rato tiene como su principal acreedor ya no a China, sino al Fondo Monetario Internacional. Y el fondo impone condiciones de política económica. Y ya sabemos qué dice el Fondo Monetario Internacional, que se suba el IVA del 12 al 15%, que se elimine la restitución del IVA a las personas de la tercera edad y a las universidades, que se imponga un impuesto a la gasolina, además de que ya se quitó los subsidios. Todavía no sentimos lo que eso significa porque los precios del petróleo están deprimidos, pero algún rato subirán y subirán los precios de los combustibles, gasolina y diésel. Y en ese escenario ya nos anticipa el Fondo Monetario Internacional que lo que busca es una mayor recesión. Con ese tipo de políticas económicas, no solo que se golpeará a la economía de los más pobres, al aparato productivo, sino que ni siquiera tendremos capacidad para atender el servicio de la deuda externa. El diálogo con el economista Alberto Acosta en Radio Capital, la radio política de Manabí. Economista, usted que a través de su trayectoria, tanto personal, profesional, política, conoce a los diferentes actores, los funcionarios que han pasado a lo largo de todos estos años, exactamente cuál es la finalidad, qué es lo que se quiere hacer con monetizar, con privatizar, con la refinería de Esmeraldas, y que se apura, y desde luego existe un impulsor, en este caso el ministro, que siempre, desde que yo me acuerdo, o cuando no está de ministro, está de analista, está de opinador, de entrevistado, pero cuando ya está en funciones prácticamente entiendo que hace lo que tiene que hacer a quien corresponde. Bueno, ya sabemos cuál es la receta del Fondo Monetario Internacional. Reducción de inversiones sociales, achicar el tamaño del Estado, porque dicen que ese es el problema, no les interesa la calidad del Estado ni las funciones que cumple el Estado, sino que hay que achicar el tamaño del Estado. El discurso es fácil, la receta es conocida y los resultados son por lo demás evidentes. Y entre otras cosas se plantean las privatizaciones. Y ahí estamos frente a problemas sumamente graves. Vender, por ejemplo, CNT, que es una empresa rentable y que ayuda a combatir el oligopolio de las 2 empresas transnacionales que tienen esas utilidades enormes, es una barbaridad, es una irresponsabilidad. Lo que hay que hacer es que el CNT funcione mucho mejor como empresa y no simplemente como un ente burocrático. Vender, por ejemplo, las empresas eléctricas es exactamente igual. Es vender la gallina de los huevos de oro y quedarnos sin los potenciales ingresos que esas empresas generan. En ese escenario también deberíamos tener claro que a la empresa Tamela de transportes aéreos le quebraron gobiernos irresponsables como el de Correa, que priorizó la movilización de sus simpatizantes sin pagar las tarifas adecuadas o sin pagar absolutamente Como lo quebraron nada. en su momento Ecuatoriana. Como hicieron con Ecuatoriana de Aviación, sí señor, como hicieron con Ecuatoriana de Aviación, que se lo hizo para beneficiar, recordará usted, A un a esa grupo, empresa privada, a Saeta, y al señor Dun, que tenía una a un empresa de ministro. aviación, que era uno de los ministros. Esa es la realidad del país. ¿Ya? Entonces, las privatizaciones no resuelven los problemas, pueden agudizar los problemas. ¿Qué es lo que buscan? El discurso es que la empresa estatal es ineficiente y que todo tiene que ser privado, lo cual es falso, porque le puedo demostrar una larga lista de empresas estatales muy eficientes. Vea usted los servicios públicos en la ciudad de Cuenca, a modo de ejemplo. La empresa eléctrica, la empresa de agua potable, la empresa de comunicaciones en Cuenca mismo, todas son empresas que funcionan adecuadamente en la ciudad de Cuenca. Luego tenemos el otro discurso que nos dicen es, vamos a tener ingresos y con esos ingresos vamos a reactivar. No, vamos a hacer plata de bolsillo para pagar deuda externa. Y eso es perverso, porque insisto, es pan para hoy, hambre para mañana. No se puede dar paso a ese tipo de privatizaciones. Lo que hay es que hacer
que las empresas estatales funcionen adecuadamente. Hay que liberarnos de la politiquería, de la corrupción, de los compadrazgos. Y esa es una tarea muy importante para cualquier próximo gobierno. Estamos en diálogo a través de Radio Capital 105.7 con el economista Alberto Acosta. Es importante que yo identifique más allá de la frecuencia y de la radio con el invitado, porque de alguna manera lo que informa, él forma opinión en nuestra audiencia, en la provincia y en nuestra página, en el exterior, donde existe un manabita, donde existe un ecuatoriano, está esta señal y por supuesto estamos informando y orientando. Entonces, como que el Fondo Monetario o el sistema capitalista poco le interesa que en su mayoría siempre estemos o andemos ajustados, apretados, con los bolsillos vacíos. No, mire, el Fondo Monetario y estos grandes grupos económicos lo que buscan es consolidar un manejo de la economía global que establezca papeles específicos a cada uno de los países. A países como el Ecuador, lo que se quiere es que cada vez asuma con mayor profundidad su función de suministrador de recursos naturales, exportador de materias primas. Y mucha gente, incluso de buena fe, cree que esa es la solución. Yo les invito a reflexionar un poco. Fuimos el principal productor y exportador de cacao en el mundo. No resolvimos nuestros problemas. Fuimos el principal productor y exportador de banano en el mundo. Seguimos siendo el principal exportador de banano en el mundo. No el principal productor, que el principal en la actualidad es la India. No resolvimos nuestros problemas. Exportamos camarones, exportamos atún, exportamos espárragos, exportamos flores, exportamos madera, ahora exportamos palo de balsa, exportamos petróleo y queremos exportar minerales. Yo me pregunto, ¿qué país en el mundo resolvió sus problemas simplemente exportando materia prima? No hay un solo país que exportando petróleo, que teniendo como fuente preferente de financiamiento de su economía el petróleo, los minerales, haya conseguido el ansiado desarrollo, si es que todavía vamos a seguir hablando de esa entelequia que es el desarrollo. Ninguno, ninguno. Nosotros tenemos que comenzar a pensar en la necesidad de construir otro tipo de economía. Una economía menos ¿Hacia atada dónde? a los productos primarios para tener más inteligencia. Le voy a dar un ejemplo muy concreto y específico. No se trata solo de exportar cacao. Tenemos que ser el principal exportador de los mejores chocolates del mundo. Si el cacao ecuatoriano es el de mayor calidad en el mundo, ¿por qué no tenemos los mejores chocolates del planeta? Esa debería ser una meta. En el café, ¿por qué no exportar café procesado? Ya no café en pepa. ¿Por qué no comenzar a procesar el banano? Nosotros exportamos banano desde fines de los años 40, ya son más de 70 años de exportar banano y no hemos dado paso al procesamiento del banano y de los desechos del banano. ¿Para qué? Para agroquímicos, para cosméticos, para alimentación para personas enfermas, niños de la tercera edad. Y en suma, hay una cantidad enorme de productos que podríamos obtener del banano, pero no la materia prima. ¿Y cómo se hace esto? Sobreexplotando la mano de obra de los trabajadores en las bananeras, de las trabajadoras en las bananeras, y seguimos metiendo mucho químico y seguimos destruyendo la naturaleza y la salud de las comunidades aledañas. Y creemos que la solución es todo privatizar, incluso la privatización de la refinería de Esmeraldas va en contravía de esta lógica de recuperar la mayor cantidad posible de producción interna, lo que se dice valor interno, yo diría valor interno de retorno, que es lo que necesitamos este rato, no solo valor agregado, sino valor interno. Hay que tratar de que la mayor cantidad de procesamiento de nuestros productos se haga dentro del país y lo posible dentro de las propias comunidades. Ese es el gran reto que tenemos para ir construyendo otro tipo de economía. Una economía que procure satisfacer sus necesidades con su propia producción y solo complementariamente con importaciones. Una economía que vaya cambiando también los patrones, no solo de producción, sino de consumo. Pensemos cuántas cosas compramos en nuestra cotidianidad, en nuestro día a día, que realmente no las necesitamos. Y eso también es algo que debe ser motivo de esta transformación. Algo importante que se me escapa, por cierto, y usted el llamado a que nos explique y nos informe, nos oriente sobre
falta el oro, la joya de la corona, que entiendo que lo que se ha mencionado también es otra, no es la refinería, prácticamente otra generadora eléctrica, me parece que justamente se está diciendo que faltaría esa, con ese se darían el golpe final en privatizaciones. Bueno, lo que se quiere aquí es privatizar las empresas eléctricas. Coca-Cola Sinclair. La sopladora, me parece. No Otra sé es si... Sopladora, que esa es una planta que está aguas abajo en la zona de Paute, ya, la represa Molino, la represa de Paute, está Sopladora y luego vendrá también otra más y lo que se quiere es privatizar esas empresas que son rentables y que son eficientes. Lo que se quiere es aquí vender todo lo vendible para hacer plata de bolsillo, pagar deuda externa, y quién sabe si para vía corrupción seguir enriqueciendo a unos pocos vivarachos, como ya sucedió en gran medida en el gobierno anterior y continúa en el gobierno de Moreno. ¿Puede ser legal estos decretos o de pronto las leyes que se lo haga a través vía asamblea, pero y moral y ético, economista? Mire, este rato, todo eso puede ser legal, pero no va a ser legítimo. Es un gobierno desprestigiado. Es un gobierno que está terminando su función en pocos meses más. Al 24 de mayo ya es historia. Y este es un gobierno que además va de la mano de una Asamblea Nacional sin credibilidad, sin prestigio. Sería lo mejor que ya no hagan más olas, que ya no causen más daños. Lo ideal sería que alguna vez se pongan serios y den paso, por ejemplo, a la conformación de un fondo para financiar la recuperación de la economía ecuatoriana a partir del principio de la solidaridad. Ya le mencioné las cifras, le di la cifra. Con un 5% sobre los activos, sobre los patrimonios, con perdón, de los grupos económicos más grandes, tendríamos un fondo de más de 2.400 millones de dólares. Una cantidad importante para comenzar a recuperar la economía ecuatoriana, pero no para volver a hacer más de lo mismo, sino para ir cambiando de dirección, para dejar de ser país producto exportador de materias primas e irnos transformando en un país mucho más empeñado en recuperar la creatividad, la innovación, la capacidad inventiva tecnológica y así poder salir adelante de este atolladero. Prácticamente estamos a las puertas de cerrar esta entrevista, siempre importante, siempre oportuna con sus declaraciones, estimado economista Acosta, pero me gustaría dos aspectos de carácter local e internacional. ¿Cómo mira usted al llegar en Año Nuevo? Prácticamente existe una especie de empantamiento en el aspecto electoral. Bueno, las elecciones abren la puerta este rato a una suerte de esperanza en amplios sectores del país. Las elecciones cumplen el papel de un placebo, tranquilizan a mucha gente y dicen, bueno, ya vamos a elegir a alguien que va a resolver nuestros problemas. Me temo que va a ser muy complejo y que si no estamos conscientes de la realidad del momento, si no aceptamos que esta es la peor crisis que está atravesando el país, a la vuelta de la esquina con un nuevo gobernante, la situación puede ser cada vez más difícil y compleja. Por ejemplo, creer que con el gobierno del banquero Lazo se van a resolver los problemas sería una ingenuidad. Vamos a regresar a la bonanza del año 2014, sería una ingenuidad. Creer que con el gobierno de Arauz se van a resolver los problemas y que vamos a regresar a la bonanza del año 2014 sería una ingenuidad, porque los precios del petróleo están deprimidos y no se van a recuperar y los ingresos no van a ser similares a los de aquella época. Es preciso entonces exigirles a los candidatos, a todos, respuestas muy concretas. ¿Qué vamos a hacer frente al tema de la salud? La salud no puede ser ni una mercancía ni un privilegio. ¿Cuál es la respuesta? ¿Qué vamos a hacer frente al tema de la alimentación? Favoreciendo a campesinas y campesinos. ¿Qué vamos a hacer frente al tema de la pobreza y la excesiva concentración de la riqueza? Ahí hay una propuesta de solidaridad tributaria como la que mencioné. ¿Qué vamos a hacer frente al tema de la vivienda? Quédate en casa, nos dijeron al inicio de la pandemia. Y nos dimos cuenta que el 42% de las viviendas están en condiciones realmente lamentables. No tienen ni agua potable, ni agua corriente, ni servicios higiénicos y la gente vive en tremendo hacinamiento. Quédate en casa si no tienen empleo, si no tienen trabajo, si no tienen ingresos, si no tienen ahorro. Respuestas a esos temas son los que estamos esperando. Y creo que esto es importante. No se trata solo
de ir a votar, sino de organizarnos para exigir a los nuevos gobernantes cambios. Y exigirlo, seguramente vamos a tener que hacerlo con grandes movilizaciones populares. Yo le preguntaba porque prácticamente con la resolución del Tribunal Contencioso Electoral que destituye a los consejeros y por ende, pues, esta situación que de alguna manera le vuelve como con incertidumbre si se da o van las elecciones. Por ello es importante saber de actores, de figuras como usted, el punto de vista al respecto. Mire, personalmente no quiero ni imaginarme la posibilidad de que no haya el proceso electoral. Eso sería un verdadero golpe, no solo a la democracia, sino a la gente que ya quiere cambiar de gobierno y abrir la puerta a una esperanza. Yo he dicho que no tengo mayor esperanza y que veo las elecciones como un placebo, pero aún eso es mejor a seguir con este tipo de gobierno. Es necesario que se cumpla este periodo constitucional, que en mayo el señor Moreno se vaya, luego hablará ante la historia y seguramente ante los tribunales de justicia, pero que vayamos construyendo otras opciones y fundamentalmente que vayamos fortaleciendo las respuestas comunitarias desde el campo y desde el... Porque no todo va a venir desde arriba. Hay demasiada confianza en el gobierno central, en el gobierno provincial, en el gobierno municipal. Es necesario que la gente vaya asumiendo en sus propias manos la resolución de sus propios problemas. Hay mucho más capacidad abajo para enfrentar esas cuestiones que esperando que arriba algún día haya algo de sensibilidad. Ahora, otra de las inquietudes que precisamente también vale la pena el que se comparta y se difunda es un eslogan que se lo escuchaba hace muchos años que decían, refiriéndose a tal o cual tendencia, a tal o cual partido o a un presidente, que 4 años más no lo aguanta nadie, acá sería un mes más no lo aguanta nadie. Entonces, ¿cómo motivar a que realmente haya una política seria? Bueno, en primer lugar, yo diría que es fundamental recuperar la política. Yo invito a las personas que este rato nos ven y escuchan a reflexionar al respecto. Hay mucha gente que dice, yo odio la política. La política me incomoda. Yo tengo que trabajar. Yo necesito dinero para que mis hijos, mis hijas se vayan a la escuela o al colegio. Y si no trabajo, no tengo para pagar el auto, no tengo para pagar la casa. No se da cuenta esa gente que de decisiones políticas depende la posibilidad de que pueda trabajar o no, de que pueda tener escuela o no, de que pueda acceder a la salud o no, de que pueda tener acceso a créditos, pueda ahorrar o no, de decisiones políticas. Un dramaturgo alemán, Bertolt Brecht, decía que el peor analfabeto es el analfabeto político, el que no habla de política, el que odia la política. Porque de ese analfabeto político surge el politiquero embaucador, el peor de los bandidos, que es el que está al servicio de los grandes grupos económicos y de las grandes empresas transnacionales. Hay que recuperar la política, hay que recuperar las ideologías, hay que recuperar el compromiso cotidiano para resolver nuestros problemas. Quedarnos al margen de la política, es decir, es hacer y decir que somos unos irresponsables porque estamos permitiendo que los politiqueros tomen las decisiones que van a afectar nuestra vida. Estamos en diálogo con el economista Alberto Acosta, ex presidente de la Asamblea Constituyente del Ecuador, en la sede que fue en Montecristi. Hablando ya y ya que mencionó el primer función y importante dignatario como expresidente de la Asamblea Constituyente, cuando se impulsó el primer artículo precisamente, ¿hacia dónde se visionó, se pensó ejecutable, duradero? Bueno, recuerde usted que el entonces presidente de la República, Rafael Correa, decía que la Constitución de Montecristi es la mejor constitución del mundo, que representa un canto a la vida y que va a durar 300 años. No se había secado la tinta en el registro oficial en el que se publicó la Constitución de Montecristi el 20 de octubre del año 2008 y el gobierno de Correa, en apoyando al Tribunal
Constitucional, a la Corte Constitucional, dio el primer golpe de violación a la Constitución de Montecristi, octubre del año 2008. Y de ahí en adelante Correa se transformará en el primero y principal violador de la Constitución de Montecristi, porque no le servía a él esa Constitución, porque esa Constitución fue escrita por demócratas para demócratas, no para autoritarios y caudillos. Y luego vemos a Correa, que decía que es la mejor Constitución del mundo, impulsando ahora una nueva asamblea constituyente. ¿Para qué? No para mejorar las cosas, sino para ver si se puede escapar del juicio político y del juicio de la justicia misma, ¿ya? Que le tiene como prófugo en Bélgica. Yo creo que esas cosas hay que decirlas. Y por supuesto, también vemos ahora ciertos grupos que dicen que la corrupción surge de la Constitución de Montecristi. Eso ya me parece que es bastante sinvergüencería. Es como decir que, porque dicen y completan la idea, la Constitución es la causante de la corrupción, hay que eliminarla. Es como que dijera algunos católicos, un grupo de católicos que dijera, hay muchos pecados y hay muchos pecadores, eliminemos los 10 mandamientos. Eso es una barbaridad. Hay que combatir la corrupción, no es culpa de la Constitución. ¿Que se pueden cambiar cosas en la Constitución? Por supuesto, si la Constitución es una obra de seres humanos que puede tener limitaciones y puede ser mejorada, pero no nos olvidemos, la Constitución de Montecristi establece elementos que si se los aplica, afectaría a los privilegios de los grandes grupos de poder. Por ejemplo, ahí se dice claramente, artículo 12, el agua es un derecho humano fundamental. Artículo 282, se prohíbe el acaparamiento del agua y de la tierra. Artículo 318, se prohíbe toda privatización del agua. ¿Cuándo vamos a desprivatizar el agua? ¿Cuándo vamos a redistribuir el agua? No lo hizo Correa, no lo hará Moreno y no lo harán la mayoría de los candidatos. ¿Cuál es la posición de los candidatos en relación al agua? Otro artículo que nadie está mencionando, el 408, no puede haber actividades extractivas como minería, por ejemplo, en las cuales el Estado no tenga el más del 50% de los potenciales ingresos. Si nosotros revisamos todos los proyectos mineros en marcha y los que van a venir, el Estado no recibe ni de largo la tercera parte de los beneficios. Eso es inconstitucional, hay que cumplir la Constitución. No se olviden que hay grupos económicos que tienen sus representantes políticos y periodísticos y que atacan sistemáticamente a la Constitución porque saben que esa Constitución en las manos del pueblo ecuatoriano, un pueblo consciente, responsable, se transforma en una herramienta poderosa para la transformación. En Manabí comenzamos a pensar un nuevo Ecuador y algunos personajes gobernantes como Correa y Moreno, lo único que han hecho es traicionar la confianza del pueblo ecuatoriano. Antes de otro término para establecer, me parece, el artículo 14 habla del buen vivir, su significado, su alcance, su proyección. Pareciera que, además de cambiar la Constitución, de querer cambiar la Constitución, han encontrado otro instrumento más fácil, más inmediato, de bolsillo, de cajón, de acudir a las famosas consultas populares. Bueno, vamos a las consultas populares para ampliar derechos. Yo no tengo miedo a las consultas populares. Entre manos tenemos este rato, en las elecciones del 7 de febrero, una consulta popular que puede cambiar la historia del Ecuador. En la ciudad de Cuenca, en el cantón Cuenca, se decidirá entre el agua y la minería. El voto sí a favor del agua y no a la minería. No solo va a tener trascendencia en ese cantón, en esa provincia, sino en todo el Ecuador, porque será un campanazo, una clarinada, una advertencia de que empezó la necesidad de construir otra economía y otra sociedad. Ese es un punto clave y fundamental. Y vamos a las consultas populares. Hablemos, ¿por qué no le preguntamos al pueblo ecuatoriano muy claramente si quiere que la salud sea un derecho, no un privilegio, no una mercancía? La salud como un derecho, y la salud pública, no salud privatizada. No solo salud curativa, sino salud preventiva y recuperar los conocimientos ancestrales. Le preguntemos a la sociedad si está de acuerdo con una renta básica universal sin condiciones, financiada por los más ricos, claro y preciso. Le preguntemos a la sociedad si la vivienda es un derecho o es simplemente una mercancía. Le preguntemos a la sociedad qué opina sobre la ampliación de derechos en términos de educación gratuita, porque es un derecho para todos en todos los niveles.
Vamos a la consulta popular. Preguntemos cosas que están en la Constitución y que ya se debían haber cumplido. Exijamos que se haga realidad el mandato de Montecristi. Ese espíritu de transformación que surgió en Montecristi, en tierras manabitas, tiene que seguir siendo la fuerza para transformar este Ecuador. El derecho a la educación, prácticamente notamos acá, sobre todo en la provincia, existen instituciones que como dejaron de pagar su mensualidad de los estudiantes, prácticamente les bloquearon los accesos y las contraseñas a las clases virtuales. Mire, por ejemplo, un tema concreto. ¿Qué se pudo haber hecho en marzo del año 2020? Establecer que la telefonía sea gratuita, la telefonía celular sea gratuita. Esa habría sido una decisión de fondo fundamental, incluso con criterios sanitarios, para que mucha gente no tenga que salir a la calle a preguntar si está bien la vecina, si está bien la abuelita, los papás, sino que podíamos haber hecho muchas actividades telefónicamente. Eso habría servido incluso para que los chicos puedan acceder sin problemas a la escuela, a la educación. Y en paralelo, se debía haber impulsado un sistema de Internet gratuito en todo el Ecuador. Eso no es un misterio, eso no es imposible, eso no es muy costoso. Hay la tecnología para hacerlo, ¿ya? Hay un sistema de transmisión de datos de Internet a través de los postes de energía eléctrica, no de los postes, de los cables de energía eléctrica. Y entonces se podía haber hecho, es una cuestión, eso es técnicamente posible. Pero claro, se necesita otro gobierno que dé ese tipo de respuestas. Y eso es algo que con Moreno no sucedió y creo que con algunos de los candidatos tampoco va a suceder. ¿Llegará o algún momento se podrá ver que lo bueno se prosiga, lo que se ha hecho bien se fortalezca, por ejemplo, y se aplica al fin lo que le decía en mención el artículo 14 sobre donde se reconoce el derecho de la población al buen vivir? Sí, por ejemplo, el tema del buen vivir hay que entenderlo a cabalidad. ¿Qué significa? El buen vivir no es dolce vita de unos pocos sacrificando la vida de la mayoría. No es dolce vita, vida buena de unos pocos destrozando la naturaleza, no. Buen vivir es para toda la comunidad o no es buen vivir. El buen vivir implica la vida en armonía del ser humano consigo mismo, del ser humano con el resto de los miembros de la comunidad. El buen vivir implica la armonía y el equilibrio entre comunidades y una vida de armonía de individuos y comunidades con la naturaleza. Es una visión completamente diferente a la del tradicional desarrollo. Es superar el desarrollo, es abrir la puerta a otra forma de organizar la vida, más desde las comunidades. No es ni más Estado y mucho menos más mercado. No, no, no. Es más comunidad, más participación, más mancomunidad, más interdependencia, más autonomía y autosuficiencia. Respuestas desde los barrios y desde las comunidades. Ese es el gran reto que tenemos entre manos. Para cerrar el tema nacional local, en el caso de Manabí, no se merecía la refinería, no está, de acuerdo a su visión, no puede ser el polo de desarrollo que todos queremos los que vivimos acá. Mire, la refinería fue una idea que surgió allá por el año 2005-2006. Y la idea era tener una refinería que procese el crudo ecuatoriano para dejar de importar diésel y gasolina y otros derivados de petróleo. Y la idea también era tener una refinería que sea financiada por los países vecinos, Colombia, Perú y Chile, para suministrar los excedentes de derivados a esos países. No se hablaba en esa época de una petroquímica. Yo creo que era innecesaria la idea de la petroquímica. Y lo que sucedió fue un verdadero atraco. Le robaron al pueblo ecuatoriano 1.500 millones de dólares en el Aromo, donde no hay nada. 1.500 millones de dólares. Es un acto de irresponsabilidad increíble, fue un robo. Porque uno dirá, bueno, pero había que continuar la tarea. Pero si no había plata para continuar, no había programa. Es como que alguien quiere construir una casa y todos sus ahorros invierta simplemente en el cerramiento de la casa y se queda todo ahí botado porque ya no tiene más plata. Lo primero que debió haber hecho el padre de familia, en este caso el gobernante, es tener un programa, un plan para financiar el proyecto, tener los aliados, los socios, el financiamiento, etcétera. Aquí no hubo nada, aquí nos robaron 1.500 millones de dólares y gran parte de esa plata fue a una empresa corrupta como Odebrecht. No se olvide que ni siquiera se contrató empresas nacionales para aplanar el suelo. Ese es el monumento a la mayor corrupción que ha habido en el Ecuador.
Y con respecto al destino que se lo quiere dar justamente la explanada, la extensión de terreno del Aromo. Bueno, he oído varias propuestas, pero ninguna de esas propuestas me acaba a mí de convencer, ¿ya? La idea sería quizás organizar allí una nueva ciudad, financiar una construcción de vivienda barata, de calidad y en las mejores Existen condiciones buenas bases, ambientales. ¿no? Y hay una base, incluso hay el suministro de agua, o sea que se podría ampliar allá y tener mejores respuestas. Yo creo que hay que pensar en clave de país, de largo plazo, y no simplemente ver quién va a ser el negocio o el negociado. Habría que ver si de esa experiencia se sacan las conclusiones y enfrentamos los problemas. No nos olvidemos que así como hay el tema de la refinería del Pacífico, que es un terreno abandonado, también hubo un enorme atraco en la refinería de Esmeraldas, refinería estatal de Esmeraldas. Había que rehabilitar la refinería. No se rehabilitó la refinería en la manera que estaba prevista. Cuando yo fui ministro de Energía y Minas, el costo de la rehabilitación, la memoria me puede fallar, era de 287 millones de dólares, menos de 300 millones de dólares. Y costó 2.300 millones de dólares. No se le repotenció, señores, solo se le rehabilitó. Y está mal rehabilitado el trabajo porque tiene problemas estructurales de fondo. Ya se ha denunciado al respecto. Y así podemos ir viendo. 8 grandes proyectos hidroeléctricos en el gobierno de Correa. Funcionan 3. Yo no estoy en contra de esos proyectos porque yo impulso como ministro, los impulsé, pero no hubo planificación, hubo una descoordinación total y una enorme corrupción. 5 proyectos que no se terminan porque hay corrupción, hay problemas estructurales y no hay el dinero para concluir la tarea. Yo creo que esas cosas hay que recordar ahora que vamos el 7 de febrero a las urnas. No podemos creer que las cosas se van a mejorar simplemente con un nuevo gobernante. Hay que votar por quienes ofrecen las mejores oportunidades, no sostener la actual situación y no regresar a la época anterior, que es irrepetible, porque además ni siquiera hay el dinero. Llegará el día de el puerto de Manta, que le den el sitial, la utilización, el puesto que corresponde en el país históricamente, Mire, geográficamente, el esto, aeropuerto intercontinental de Manta. O sea, me hablo y me refiero a los intereses de Manabí. me parece que son los intereses del país. Eso habría sido mucho más potente que votar 1.500 millones de dólares en la refinería del Pacífico. Habría sido muy interesante pensar, no es que lo digo ahora, lo dije en su tiempo, que en el trazado para llevar la energía eléctrica desde Coca-Cola Sinclair hacia Guayaquil, también se piense en hacer un trazado para un ferrocarril. Y alguna vez decía yo que sería muy interesante tener un ferrocarril que una Manabí, el puerto de Manta, Puerto Viejo, con Santo Domingo de los Colorados, Santo Domingo de los Colorados con Guayaquil para Puerto Bolívar, para tener un país mucho más integrado. Había el dinero para hacer esas cosas, pero hubo mucha corrupción, falta de planificación y mucha violencia y mucho autoritarismo en el gobierno de Correa. Por eso hablo yo de una década desperdiciada. Fue triste, es lamentable, incluso para mí que fue parte al inicio de ese gobierno. Para finalizar, quisiéramos su opinión sobre los sucesos, lo acontecido, que prácticamente no se asemeja a una película. Yo en el mes anterior parece que vi la caída de la Casa Blanca, la película, pero con lo que se miró en estos días, esta manifestación, no sé, esta toma, exactamente en sus palabras, en su descripción, en su retina, en su opinión, lo que sucedió, las consecuencias y lo que representa ya. Bueno, hay que comenzar a hacer una lectura muy detenida de lo que sucedió y por qué sucedió eso. No se trata simplemente de que Trump deterioró la democracia en los Estados Unidos. La crisis de la democracia viene de tiempo atrás y permitió el surgimiento de un personaje como Trump. Eso también hay que decirlo con claridad. No es que Trump aparece de la noche a la mañana. Y estamos viendo cómo en los Estados Unidos hay una polarización cada vez mayor atravesada por visiones supremacistas, el racismo, la ultranza, visiones patriarcales cada vez más fuertes, visiones xenófobas en contra de los extranjeros, que han sido la base de la economía norteamericana desde siempre, porque ha sido un país de inmigrantes, ¿ya? Y eso es un escenario que nos lleve a nosotros a reflexionar y no tener más a los Estados Unidos como el gran ejemplo de democracia.
Los Estados Unidos han sido ejemplo de desestabilización política en el exterior permanentemente. Los patrocinadores de golpes de Estado están cosechando algo de su propia medicina. Me parece que es el momento de comenzar a reflexionar sobre lo que significa la democracia. Comencemos a quitarle en todos los tiempos. Para la democracia no le veamos como un sustantivo, veámosle como un adjetivo, como un verbo, porque hay que conjugar la democracia en todos los tiempos para garantizar la participación a nivel local, barrial, comunitario. Problemas. Democracia no es solo ir a las urnas. Democracia es participar en la toma de decisiones desde el nivel local, barrial, dentro de las empresas. Me parece que esto es importante, la cogestión, la participación del trabajo y el capital, teniendo esquemas de control, incluso democrático, dentro de las empresas. Jugar el verbo democracia en todos sus tiempos. Siempre más democracia, nunca menos. La definición de lo que se hace en las empresas. Es el momento de conjugar. Para mí ha sido una próxima, y desde luego muchas gracias. Y que les agradezco una buena estadía, disfrute. Coordinaremos otra reunión. Coordinaremos otra reunión. Para mí ha sido una vez allá con ustedes. Por lo pronto, sigo disfrutando de estos territorios tan hermosos como son los de la costa ecuatoriana. Sea posible, espero que sea posible estar la próxima que tenemos a reencontrarnos con nuestro país y a ver menos en el exterior, porque nosotros tenemos las capacidades, no solo que conocemos nuestros problemas, sino... Acosta. Seguimos con programación Regional 105.7. Muchas gracias. Hemos estado con el entrevistado de la hora, el economista Alberto Acosta. Seguimos con programación regular a través de Radio Capital 105.7. Este fue un programa de ejecución superior, La Noticia Bien Dicha, con la garantía del abogado Aníbal Carrillo Chávez, periodista titulado de la ULEAM. Hasta la próxima, a esta misma hora, por esta misma frecuencia y por la emisora de las multitudes. Capital, la radio política de Manabí.